En el nombre del Señor hay poder, amén. Gracias al Señor porque Dios es inmensamente bueno con nosotros, inmensamente maravilloso con nosotros. Si me ven muy sonriente, no es que me dieron feria de más. Si me miran muy sonriente es que estamos muy alegres con la llegada de Misael, por cierto. Llegada de Misael, mi nieto, ya va a cumplir 2 meses, hijo de David. Así que pues estamos muy contentos con esa bendición de la llegada de Misael. Si me miran unas canas más es por cuestión de eso, no es otra cuestión. Pero bendito sea el Señor, que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y trae esos momentos de alegría, aún en medio de los momentos difíciles que estamos viviendo, complicados. Hermanos, pero ese es el bálsamo que Dios nos da. Son unas bendiciones que nos traen gozo y fortaleza a nuestras vidas. Y ya pues Dios me está viendo, ya me permitió ver mi segunda generación, así que gracias a Dios estamos dejando huella y bendito sea el Señor por ello. Hermanos, el lema de este mes creo que es estar firmes, ¿no? Amén. Del año, es el mes del año, el lema del año, estar firmes. Qué importante es estar firmes, ¿sí? Y quiero llevarlos a la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, que es donde vamos a estar partiendo para compartir la palabra de Dios. Y lo haremos con mucho temor, lo haremos con mucho compromiso y mucha responsabilidad, y deseando que el Espíritu Santo tome nuestras vidas y que Él ponga palabra en nuestra boca, palabra sazonada, palabra de bendición, palabra que edifique para cada uno de mis hermanos. Un saludo, mis hermanos, a cada miembro de la congregación, amigos, hermanos que están conectados a través de esta plataforma. Gracias al Señor porque Él es bueno y nos permite hoy estar juntos. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 13 dice: velad, estar firmes en la fe, porque portaos varonilmente y esforzaos. Velad y estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Ese es el tema de esta mañana, hermanos, es firmes y adelantes en Cristo. Hay un hermoso himno que lo estuve tarareando toda la semana, que usted lo conoce, usted lo ha cantado. Un hermoso himno de aliento, de motivación para la iglesia en estos tiempos complicados, en estos tiempos difíciles. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. Jefe soberano, Él siempre va al frente, hermanos. Él va al frente de nosotros, siempre disipando todo lo que se pueda oponer, para que usted y yo podamos mantenernos firmes en este camino que no es tan fácil. La vida cristiana es una constante lucha espiritual. La vida cristiana es un desafío de todos los días, ¿sí? La vida cristiana siempre va a traer retos. La vida cristiana siempre se van a poner obstáculos, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Ante estos tiempos difíciles tenemos que buscar más del Señor. Quiero compartirles una breve introducción de un joven que en sus primeros años de su vida cristiana, para ser exactos, sus primeros 2 años de vida cristiana, llegó un momento donde pues empiezas con todo el sabor del gozo, de la alegría, la experiencia de haber conocido a Jesús. Nadie te detiene, nadie te puede hacer frente, y al que te quiera detener lo brincas, y al que te quiera hacer frente te lo llevas en el nombre de Jesús. Total, ese tiempo que estás en tu primer amor y que nada hay difícil, ¿no? Todo lo superas. Pero llega un momento de desafío, llega un momento de reto. Aquel joven llegó un momento, hermanos, donde llegó el momento de desafío, de prueba y de lucha, que todos los creyentes en algún momento vamos a experimentar esa etapa de opresión del enemigo, esa etapa de prueba y de dificultad. Hermanos, llegó un momento en que este joven se le juntaron tantas situaciones en su vida, que un día, estando orando en el templo,
de repente viene una opresión tan fuerte sobre su vida que el pensamiento de ese joven en ese momento fue decir: yo renuncio a todo esto, yo no quiero estar más aquí con esto, yo no quiero estar más batallando, sufriendo y luchando por estar en este lugar, por estar en este camino. Así que ese joven que estaba orando a las 6 de la mañana, un día, hermanos, se mete a la recámara de donde vivía, que era el templo, toma sus cositas sin que nadie se da cuenta y hermanos, se decide salir del templo. Y cuando decide salir del templo para renunciar a su fe, para tirar a la basura todo lo bueno que había recibido de Dios, yendo hacia abajo en unas escaleras, de repente empieza a escuchar una voz tan fuerte que le dicen: solamente los cobardes renuncian a esto. Y aquella voz le cimbró, que no lo dejó llegar al templo, sino en las escaleras donde él iba caminando, se detuvo y cayó de rodillas, aclamando misericordia y aclamando al Señor ayuda para salir de ese momento desesperante e inquietante. Y fue como aquel joven pudo salir adelante y permanecer firme en su fe. Y ese joven es su servidor en mis primeros años de vida cristiana. En un momento de lucha y de prueba, el pensamiento más loco y más mentiroso llegó a mi mente: decir: renuncia a todo esto, ya no te quedes más aquí, no tienes que decirle a nadie nada, solamente toma tus cosas y retírate de este lugar, porque ya no es tu lugar. Pero era un pensamiento mentiroso, era un engaño del diablo para hacernos caer de la firmeza, para renegar a la fe, para renegar al amor de Cristo. Pero gracias a Dios que el amor de Dios es tan grande, que la misericordia de Dios es tan grande, que yo pude escuchar esa voz, y que al escuchar esa voz de solamente los cobardes renuncian a esto, eso me cimbró, ¿sí? Y me detuvo, y no me dejó llegar ni al altar. Me detuve en esas escaleras y lloré amargamente hasta que le pedí perdón al Señor. Y yo sabía que después de los años, que el enemigo tenía un propósito en aquel tiempo, que era aniquilar mi vida, que era hacerme desistir del camino del Señor. Y ahora que al pasar los años vemos cómo el Señor nos ha sacado adelante, cómo el Señor ha estado con nosotros, le digo: cochino diablo, Señor te reprenda, no te saliste con la tuya. Así que, hermanos, la vida cristiana no es fácil. La vida cristiana es de retos, de desafíos. En estos tiempos la iglesia estamos en momentos difíciles, porque parte importante que es el congregarnos, parte importante que es estar juntos, parte importante que es vernos a las caras, podernos reír. Con esta cosa no sabemos si estamos enojados o riéndonos, pero bueno, qué importante es esto, ¿sí? Y cómo el encierro ha causado trastorno, cómo el encierro ha causado inclusive hasta enfriamiento en muchos cristianos. Esa es la realidad que estamos viendo, ¿sí? Hace días el pastor Edgar me manda un mensaje, y creo que lo manda al grupo de pastores, diciendo una triste realidad, que durante esta pandemia gran parte del pueblo de Dios cayeron en una frialdad espiritual. Muchos otros simple y sencillamente renunciaron a su fe y se volvieron atrás. Y esa es la realidad que estamos viviendo en estos tiempos. La iglesia no está exenta, hermanos, de ser golpeada, acechada por toda esta pandemia. Pero no es la primera vez que la iglesia pasa desafíos y retos. La iglesia, desde sus inicios, la iglesia ha sido siempre, el enemigo le da la batalla y la lucha, la carne y otras cosas. Eso no es nada nuevo. Y hemos visto cómo la iglesia ha surgido, cómo la iglesia se ha levantado, cómo la iglesia ha mantenido firme su fe. Amén, a pesar de todas las dificultades. Así que, mis hermanos, qué importante la firmeza espiritual,
Pero, ¿qué hacer? ¿Qué la iglesia tiene que hacer? ¿Qué tenemos que hacer usted y yo como cristianos para mantenernos firmes en este camino, para mantenernos firmes en esta fe, para que el enemigo no use la situación que estamos viviendo y ponga pensamientos mentirosos y engañosos que nos lleven a ausentarnos del Señor? El significado de la palabra firme, ¿sí?, según el diccionario, es una persona que es constante y que no se deja dominar ni abatir por nada. Ese es el significado de la palabra firme. Una persona firme es aquella que es constante y no se deja dominar ni abatir, ¿sí? Una persona firme es constante, una persona firme no se deja dominar o abatir, una persona firme es estable porque está bien apoyada, ¿sí? Ese es el significado de firmeza. Pero, ¿qué hacer? ¿Qué tenemos que hacer el creyente ante estos tiempos complicados para mantenernos firmes? Quiero llevarlo a el pasaje de Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 6, y vamos a ir viendo 4 cosas importantes que nosotros tenemos que hacer, realizar, para que podamos mantenernos firmes en nuestro caminar con Cristo. Primera carta a Timoteo capítulo 4, versículo 6. El apóstol Pablo le está aconsejando a un joven ministro llamado Timoteo, a un joven que tiene toda la fuerza, todo el ímpetu, todo el deseo de servir a Dios, pero eso no es suficiente. Se necesitan hacer más cosas para poder estar fortalecidos con el Señor y podernos mantener firmes ante nuestro caminar con Cristo. 4 cosas que nos van a llevar a mantenernos firmes en el Señor, y eso es lo que quiero compartir con ustedes, mis amados hermanos, en esta mañana. Esas 4 cosas que menciona la palabra: una es nutrirse, la otra palabra es desechar, la tercera palabra es ejercitarse y la cuarta palabra es ocuparse. Si nosotros como cristianos, ¿sí?, nos ocupamos de estas 4 cosas, sin duda nos vamos a mantener firmes en nuestro caminar con Cristo, y nada ni nadie, por más dificultoso que sea el camino, nos va a derribar. ¿Cuántos dicen amén de los que estamos aquí? Y también digan amén de los que están allá. Gloria al Señor. Fíjese lo que dice la palabra en Primera de Timoteo 4:6. Si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Les invito a hacer una pequeña oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad y tu palabra tiene todo el poder, Señor, para fortalecer la vida de todo creyente, a fin de que nos mantengamos firmes ante las dificultades, ante las luchas, ante las pruebas que podamos vivir en nuestro caminar con Cristo Jesús. Oramos a ti, Espíritu Santo, para que esta palabra llegue a nuestras vidas y nos permita, Señor, llevarla a la práctica para bendición, edificación, crecimiento y firmeza de nuestra vida cristiana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nutrirse, desechar, ejercitarse y ocuparse. Si la vida del creyente nos mantenemos trabajando en estas 4 áreas, entonces
vamos a podernos mantener automáticamente firmes en nuestro caminar con el Señor. ¿Sí? Si enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. ¿Qué debe considerar el creyente para mantenernos firmes? Primero que nada, nutrirnos. El creyente, hermanos, somos personas débiles, ¿sí? De antemano somos débiles, somos frágiles y por lo tanto debemos ser siempre nutridos con la palabra de Dios. El cristiano debe nutrirse con las palabras de fe, porque como dice el título de este sermón, firmes y adelantes en Cristo. Y como nos dice la palabra de Dios con la que iniciamos, firmes en la fe. Pero ¿cómo podemos estar firmes en la fe? Bueno, qué importante es nutrirnos, ¿sí? Recordemos que la fe viene por el oír y oír palabra de Dios. El cristiano que no se alimenta se atrofia. El cristiano que no se alimenta, nos debilitamos espiritualmente. Hoy hay un problema muy fuerte en gran parte de la iglesia que se llama anorexia espiritual. La anorexia espiritual es falta de alimento. La anorexia espiritual es falta de nutrirnos, de nutrimiento. ¿Y qué es lo que nos da nutrimiento a nosotros? Pues la palabra de Dios. Amén. Por eso dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, ¿sí? No adulterada, para que por ella usted y yo crezcamos para salvación. Fíjese qué tremendo. Deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. El otro día Misael lloraba y lloraba y lloraba. Y lloraba porque tenía hambre, ¿sí? Deseaba la leche de mamá. Estuvo un ratito con nosotros solos porque David llevó a mi nuera con el doctor. Nos dejaron al bebé, a nosotros los abuelos y a la otra abuela. Y pues Misael empezó a llorar porque tenía hambre. Y a una de las abuelas se le ocurrió darle anís, un té de anís, como para tratar de calmar el hambre, pero ni el anís ni nada. Él quería leche de su mamá. Así que cuando llegó su mamá y le dio alimento, pues todo volvió a la normalidad. Mis hermanos, la iglesia de Jesucristo necesita nutrirse para poder estar firmes. La iglesia de Jesucristo necesitamos alcanzar una madurez espiritual, pero no la vamos a alcanzar adecuadamente si no nos nutrimos con la palabra de Dios y con todas las herramientas que el Señor ha puesto en nuestras manos para lograr tal objetivo, ¿sí? Un niño que usted desde pequeño no lo alimentamos bien, un niño que no lo nutrimos bien desde pequeño, va a ir creciendo, pero su crecimiento no va a ser el adecuado. Va a tener muchos problemas en algún momento. ¿Por qué? Porque no tiene los nutrientes necesarios para hacerle frente a la vida. Así es el cristiano. Por eso dice la palabra, el consejo para Timoteo es que sean nutridos con la palabra de fe. Todos los días, mis hermanos, usted y yo tenemos que nutrirnos con esta palabra de Dios. María sabía eso. Cuando llegó Jesús a su casa, ¿sí? Y lo que hizo ella fue sentarse a los pies de Jesús y escoger ¿qué? La mejor parte, la cual, ¿qué dice? No le iba a ser quitada. Amén. Eso es lo que iba a nutrir la fe de esta mujer. En cambio, Marta pensó que el hacerle tortillas de harina a Jesús
con frijoles, con queso, eso iba a nutrir su fe, pero realmente no era así, ¿sí? Vemos cómo termina el cuadro, afanada, turbada, pero María descansando, nutriéndose y fortaleciendo la fe con la palabra de Dios. Así que, hermanos, primer consejo para permanecer firmes en la fe: nutrirnos. Los cristianos tenemos que estar bien nutridos. Amén. Gloria a Dios. Segunda cosa importante, dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ¿sí? Desecha todo aquello que nos sirve, desecha todo aquello que no nos es útil para nuestro caminar con Cristo. El apóstol Pablo en el libro de Hebreos dice que corramos la carrera con paciencia, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Cuando la Biblia habla de el pecado, entendemos lo que es pecado y lo que tenemos que hacer a un lado. Pero cuando habla de esas cosas que son un peso, no son necesariamente pecado, pero son cosas que no abonan para nuestro crecimiento espiritual. Hay muchas cosas que usted y yo hacemos que en sí no son malas, pero no abonan para nuestro crecimiento, no abonan para el que usted y yo podamos desarrollarnos en nuestra vida cristiana, fuertes, vigorosos, y con ello mantenernos firmes, ¿sí? ¿Qué es lo que usted y yo desechamos en casa? Pues aquellas cosas que nos sirven, ¿sí? Son las que un día pues las echamos en una bolsa, las depositamos en el bote de la basura para que un día el recolector que pase se las lleve, ¿sí o no? ¿Sí? Eso es lo que desechamos, lo que no sirve, lo que no nos es útil. Y el apóstol Pablo le está diciendo al joven Timoteo: desecha las fábulas profanas, ¿sí? Es decir, desecha las supersticiones, desecha las tradiciones que han venido de familia en familia, de generación en generación, y que a veces no abonan en nada para nuestro crecimiento espiritual. Desecha todo aquello del viejo hombre que está en nosotros, viciado conforme a sus deseos engañosos. Desechemos la ira, desechemos la mentira, desechemos el enojo, desechemos la malicia, todo aquello, hermanos, que ya no es bueno para nuestro caminar con Cristo. Porque de lo contrario, simple y sencillamente, todo ese tipo de basura, ¿sí?, no nos va a ayudar para mantenernos firmes en nuestro caminar con Dios. Así que desechemos esas fábulas, desechemos todos esos cuentos erróneos, ¿sí?, todos esos cuentos falsos que a veces caemos en ellos, ¿sí?, consciente e inconscientemente. Entonces, el cristiano tenemos que aprender, hermanos, que hay cosas que en su momento ya no son buenas para nosotros, solamente son un estorbo y no nos ayudan nada para nuestra firmeza y nuestro crecimiento espiritual. Amén. Hay muchas cosas buenas que hoy podemos hacer, hay muchas cosas formidables que hoy podemos traer a nuestras vidas para crecimiento y desarrollarnos en ellas. Amén, mis hermanos. Ok, tercer cosa que tenemos que hacer, ¿sí? Ahí viene en el versículo 7: ejercítate para la piedad. Ejercítate. El mandato es ejercitarse para la piedad. Y el apóstol Pablo tiene en su mente el gimnasio griego, ¿sí?, y el culto al cuerpo que existía en aquel tiempo, que era muy fuerte, ¿sí? Por si usted no sabía, en el tiempo de Pablo había gimnasios para darle culto al cuerpo, ¿sí? Qué tremendo. Y
estamos volviendo a esa época otra vez. Hoy la gente busca darle culto al cuerpo, ¿sí? Y pues como ven, yo no tengo panza de lavadero, tengo panza de lavadora. Pablo llama a Timoteo a ejercitarse en la fe. Amén. Hoy están de moda los gimnasios virtuales, ¿sí? Y de unos años para acá se abrieron gimnasios por todos lados, ¿sí? Y todo el mundo quiere estar ahí, ¿sí? Ahora, el apóstol Pablo no es que estuviera en contra de los ejercicios físicos, ¿sí? Pero él menciona en su palabra que el ejercicio corporal para poco es provechoso en nuestra vida cristiana o nuestro crecimiento cristiano. No que él esté en desacuerdo, pero el ejercicio más importante para el cristiano es ejercitar la fe. Amén. Por eso tenemos que ejercitarnos en la fe, ejercitarnos para la piedad. Amén. No es malo que vayamos al gimnasio, no es malo que usted busque tener un cuerpo sano, ¿sí? Lo malo es caer en el culto al cuerpo en estos tiempos, ¿sí? Y si se fija en los gimnasios, ¿qué es lo que más hay aparte de pesas y todo eso? Espejos, ¿sí? Para ver si estamos dando la medida o la talla, o si se ve una raya por ahí, otra raya por acá, y bueno, etcétera, etcétera. Pero qué importante es ejercitarnos en la fe. Es el mejor ejercicio que el cristiano puede practicar para mantenerse en forma y para mantenernos firmes. Amén. Qué importante es levantar las pesas espirituales cada mañana, ¿sí? Aunque para levantar las pesas espirituales primero nos pesa la carne, y eso es lo que primero tenemos que hacer a un lado. Y más en estos tiempos, creo que también, aparte de que pesa la carne, pesan las cobijas, porque levantarse a las 6 de la mañana para orar en estos días, está tremendo. Pero es un buen ejercicio espiritual el levantarnos temprano y aclamar al Dios de misericordia y de bondad que venga y traiga fortaleza a nuestras vidas para el día que nos toca vivir. Amén, mis hermanos. Por eso qué importante es el ejercicio. La palabra de Dios dice que usted y yo tenemos que tener bien ejercitados los sentidos espirituales. Está bien ejercicio para el cuerpo, está bien correr, está bien que Misael se aviente los 42 kilómetros, 100 no sé qué metros, ¿sí? Está bien ir a caminar al malecón, está bien nadar, levantar pesas, pero eso no nos mantiene firme en la fe, nos mantiene bien físicamente, pero lo que nos mantiene firme en la fe es ejercitar los sentidos espirituales. Amén. El discernimiento, la sabiduría que Dios ha puesto en nosotros, un hambre y una sed por el Señor, una vida en santidad, una vida consagrada al Señor. Esa es la parte del ejercicio espiritual que todos los días los cristianos tenemos que practicarlo para mantenernos en forma, ya sea redondo, cuadrada, como usted quiera, pero nos vamos a mantener en forma, y eso es lo importante para mantenernos firmes en la fe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria al Señor, porque Él es bueno. Entonces tenemos que desechar lo que nos sirve, tenemos que ejercitarnos en el Señor. Y hay una cuarta palabra muy importante que viene en el versículo 8. Dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de estar de esta vida presente y la venidera.
pero habla de una palabra, dice ocúpate, ocúpate, ¿sí? El cristiano tiene que estar ocupado en su quehacer cristiano, ¿sí? Sin duda tenemos muchas ocupaciones, ¿sí? Trabajo, algunos escuela, quehaceres en la casa. Tenemos una agenda muy saturada, sin duda alguna, de ocupaciones que diariamente tenemos que realizar, ¿sí? Y si alguna de ellas no realizamos, como es trabajar, pues no vamos a comer. Tenemos que realizarla, ¿sí? Pero dentro de todas las ocupaciones que tenemos, ¿sí?, tenemos que ocuparnos de la tarea más importante, que es la vida del creyente. Amén. Ocúpate, ¿sí?, de la lectura. Dice el versículo 13: entre tanto que yo voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Hermano, la vida de un cristiano no puede estar estática, ¿sí? La vida de un cristiano no puede estar quieta y reposadamente en cuanto a hacer cosas, ¿sí? Puede estar quieta y reposadamente en cuanto al sentir interno de la paz y del amor de Dios y del descanso, pero no podemos estar quietos. En estos tiempos la iglesia, los templos están cerrados, ¿sí? No hay actividad en los templos, pero la iglesia no se puede detener. La iglesia tiene que mantenerse ocupada en su quehacer de todos los días, porque la iglesia está viva y la iglesia no la pueden detener cuatro paredes o algún tipo de restricciones, por más válidas que sean allá afuera. La iglesia tiene que seguir activa. La iglesia tiene que mantenerse ocupada en su labor de todos los días para podernos mantener en forma y firmes, ¿sí? Y aquí le dice muy específicamente en qué él tiene que ocuparse. Ocúpate en qué le dice: en la palabra, en la lectura de la palabra, ¿sí? En la lectura de cosas que te edifiquen, ¿sí? Qué bueno es leer un buen libro cristiano que te edifique, que te enseñe, ¿sí? Ahora, no todos los libros cristianos son buenos, no todos los libros cristianos contienen mensaje que edifica, ¿sí? Por eso usted tiene que ser muy sabio en qué es lo que usted va a leer. Principalmente lea libros que le recomienden, que alguien que ya lo leyó y que sabe que el ocuparse en una buena lectura de un buen libro le va a edificar, le va a enseñar, le va a exhortar. Amén. Ocuparnos en servirle al Señor. Mucha parte de la iglesia solamente le dedicamos un pequeño tiempo al Señor, y ese pequeño tiempo que le dedicamos tiene que ver con los domingos, pero fuera de ahí ya no nos ocupamos más. Y el enemigo siempre está esperando corazones pasivos, mentes pasivas, personas creyentes que estemos sin hacer nada, vaya la palabra, que estemos de ociosos, porque él sabe que si estamos ahí somos un terreno favorito para que él empiece a aventar dardos de fuego mentirosos. Cuando David tenía que estar ocupado en la guerra, cuando David tenía que estar al frente del batallón, él estaba de ocioso en el palacio real, ¿sí? Muy probablemente y casi seguro no oró, tenía días sin ayunar, tenía días sin ocuparse de su comunión y su relación con Dios. Así que un día se levanta todavía adormilado, rascándose la cabeza en el palco del palacio real, y de repente por allá se le ocurre mirar hacia un lugar que no debería de mirar, pero que el diablo le fijó la mirada hacia allá, ¿sí? Y de ahí se desbordó una situación muy compleja para David, y no solamente para él, sino también para sus generaciones,
Pero todo fue por un momento de ocio, por un momento sin estar ocupado en hacer algo, ¿sí? Ahí aprovechó el enemigo para enviar ese dardo de fuego, enviar esa tentación, y como no tenía de dónde agarrarse, ¿sí? No tenía fuerzas, ¿sí? Entonces se dio a la tentación. Siempre el ocuparnos en algo nos va a ayudar a mantenernos firmes en nuestra vida cristiana. Pero no es hacer cosas por el hacer, sino tenemos que hacer cosas que nos edifiquen y que edifiquen a otros, ¿sí? Tenemos que estar en el lugar que nos corresponde y en la tarea que tenemos que hacer, porque ahí es donde está nuestro potencial. Amén. Porque a veces podemos estar ocupados en cosas que solamente queremos ocupar un tiempo, que solamente a lo mejor quiero llenar el ojo del pastor o la pastora para que me vean que soy muy activo en la iglesia. Pero no es solamente ocuparnos por ocuparnos, es ocuparnos en aquellas cosas que nos van a edificar, que nos van a hacer crecer, que nos van a enseñar y que nos van a exhortar. Amén. Ocuparnos. La iglesia necesita echar a andar sus dones y sus talentos que el Señor nos ha dado, para saber que yo puedo ser un instrumento útil en las manos del Señor. Así que, mis hermanos, de esta forma, ocupándonos en estas 4 tareas, ocupándonos en estos 4 principios bíblicos, el Señor promete que Él nos va a ayudar, ¿sí? Nutrirnos del Señor para estar firmes, desechar lo que nos sirve, lo que no abona para nuestra vida cristiana, ejercitarnos en la fe. Sí, haga ejercicios físicamente, vaya al malecón y recorra de ahí hasta el molinito y regreses otra vez. Es bueno, sí, pero en la mañana levántese temprano y empecemos a levantar las pesas espirituales, esas que nos van a ayudar internamente a mantenernos firmes. ¿Y cuáles son esas pesas espirituales? Ayuno, oración, palabra de Dios. Amén. Eso es lo que nos va a ayudar a hacer el ejercicio espiritual para mantenernos fuertes, vigorosos, firmes en el Señor. Amén. Y que si viene cualquier viento que nos quiera sacudir, no nos paraliza. Y el ocuparnos, el mantenernos activos en la obra de Dios, el mantenernos en acción en el reino de Dios. Saber que mi ocupación en la obra de Dios no solo me mantiene firme, sino que también, hermanos, soy de bendición y soy de edificación para otros. Así que, mis hermanos, ese es el consejo que nos da la palabra de Dios, para que usted y yo podamos seguir firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. Y dice una estrofa de este hermoso canto, y no lo voy a cantar, canto muy mal. Tronos y coronas, dice, pueden perecer, pero de Jesús la iglesia, hermanos, la iglesia siempre va a permanecer. Amén. Porque la iglesia no es de ninguna institución humana, la iglesia es divina, la iglesia del Señor. Y el Señor desea que todos los que están en su iglesia, que son parte de su cuerpo, permanezcamos firmes en la fe. Amén. Y que podamos concluir nuestra vida cristiana como la concluyó el apóstol Pablo, ¿sí? En un momento crítico de su vida, ya anciano, ya enfermo, encerrado en un calabozo oscuro, apestoso, horroroso, él pudo decir lo siguiente: he acabado la carrera, ¿sí? He acabado la carrera, he guardado la fe.
Aleluya. He acabado la carrera, he guardado la fe. La condición física, la condición quizás de ánimo que él tenía no era la adecuada, pero su fe estaba firme. Su fe no había menguado. Su fe seguía tan fuerte como al inicio de su vida cristiana, porque él se ocupó de ella. Él se ocupó de esa fe haciendo lo que estuvimos comentando hoy, y de esa forma se mantuvo firme. Y al final de su vida pudo decir: he guardado la fe. Lo mejor que podemos decir usted y yo, mi hermano, hermana, al terminar nuestra vida cristiana, es lo mejor: he guardado la fe. Sí. No he guardado el dinero, no he guardado mis posesiones, no he guardado esto, no he guardado aquello, que no es malo. Pero ¿de qué sirve todo eso si no he guardado la fe? ¿De qué sirve todo eso si no me he mantenido firme? Prefiero no tener nada, como el apóstol Pablo no tenía nada, absolutamente nada, solamente la fe. Pero esa fe, él cierra diciendo: por lo demás me está guardada la corona de vida, que un día me dará el Señor. Gloria a Dios. Por eso debemos de pelear usted y yo, hermanos. Por eso debemos mantenernos firmes, porque nos está guardada una corona de vida, que un día el Señor le pondrá en su cabeza y le pondrá en la mía, y será el tiempo más glorioso de nuestra vida. Y se va a olvidar todo lo que vivimos y experimentamos acá abajo, por más doloroso, por más triste, por más angustiante. Que el Señor nos ayude a permanecer firmes. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Qué hermoso eres con nosotros, mi Señor. Qué bueno eres con nosotros, mi Señor. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo tus alas de poder. Por eso el apóstol Pedro dijo: ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida? Solo Cristo tiene palabras que sostienen. Solamente Cristo tiene palabras que levantan. Solamente el Espíritu Santo tiene el poder para que cada hijo, para que cada hija de Dios nos mantengamos firmes en esta fe. La vida cristiana no es fácil, Señor. Tú lo dijiste. Siempre estamos en ardua lucha, siempre estamos en ardua persecución. Pero la iglesia se ha mantenido ante eso. Ante los momentos más complicados en la historia de la iglesia, se ha mantenido firme, fuerte, vigorosa, dando fruto. Porque hay una cabeza que lo sostiene, y es Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes en esta fe. Ayúdanos, Señor, a mantenernos creciendo, madurando en esta fe. Ayúdanos, Señor, a mantenernos nutridos en tu palabra. Ayúdanos, Señor, para mantenernos ejercitándonos, ocupándonos en la tarea que implica la vida del creyente. Pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que forman parte de esta hermosa congregación de Betlem. Señor, dales fuerzas, dales vigor, dales unción, dales poder, para que en el nombre de Jesús sigámonos manteniendo firmes y fuertes,
como buenos soldados de Jesucristo. Y que, Señor, al término de nuestra vida cristiana podamos recibir la recompensa a nuestra fidelidad, a nuestra entrega, a nuestro compromiso y a la vida firme que hemos vivido en Cristo Jesús. Gracias por este tiempo de tu palabra, y a ti sea dada toda la gloria, la honra y la alabanza, y para tu pueblo tu bendición, en el nombre de Jesús. Y amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Y adelante, iglesia, firmes y adelante. Dios les guarde. Qué bendición la palabra. Muchas gracias al Señor por su palabra y por la vida de nuestro pastor Manuel. Toma un minuto para decirle al Señor: quiero responder a tu palabra, Señor, cada día. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero hacer todo lo que esperas de mí, y no amarte de palabra, sino en verdad. Esta palabra que hemos recibido, hay tanta acción, tanta determinación que tenemos que tomar para estar firmes. Que esto podamos accionar, que podamos poner en práctica la palabra, despojarnos, desechar el peso, ejercitarnos para la fe, nutrirnos. Esa acción, iglesia, esa acción. Levante una mano y diga al Señor: quiero ser fiel a ti, Señor. Diga conmigo: quiero hacer todo lo que esperas de mí. No amarte de palabra, sino en verdad. No queremos ser, Señor, una congregación, una iglesia que te honre solamente de labios, Señor. Queremos rendir nuestra vida y en lo práctico, Señor, ejercitarnos, Señor, estar nutridos, acercarnos, buscar, Señor, crecer, ocuparnos, Señor, exhortando, Señor, en amor a otros, animando en la fe, Señor, enseñando, compartiendo el mensaje de tu palabra. Estaremos firmes, Señor, si nos ocupamos. Cántalo una última vez: quiero ser fiel. Vamos juntos, ahí donde usted está, tome la palabra y dígale al Señor: quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero hacer todo lo que esperas. Quiero hacer todo lo que esperas de mí, y no amarte de palabra, sino en verdad. Y no amarte de palabra, y no sino en verdad. El Señor nos ha hablado al corazón, iglesia. Hemos sido bien instruidos esta mañana por el siervo del Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. La recibimos, Señor, y con tu ayuda la pondremos en práctica, Señor.